conceptos que van a depender claramente pues, de ese contexto en el que ellas están. Y vamos a ver que en algunos contextos específicos se van a empezar a reforzar estereotipos sexuales culturales, como por ejemplo que las mujeres son las que se deben quedar en el hogar, que su rol es ser madre, ¿cierto? Entonces todo eso puede contribuir a que tengamos un embarazo en una edad muy temprana. Tenemos entonces esta adolescente en su contexto social que se va a enfrentar en algunas situaciones importantes como son la desigualdad. Vemos que en nuestro país, entonces, desde el punto de vista social, un factor de riesgo muy importante para estas niñas es vivir en zonas marginadas, en poblaciones marginadas, claramente también en estratos socioeconómicos bajos, y esto pues implica una falta de oportunidades, especialmente para estas niñas que su proyecto de vida se puede ver reducido a ese que le impone la sociedad, pues de ser madres o ser mujeres, ¿cómo es? Amas de casa. Y que pueden limitar ese proyecto de vida y no se les invita o ni se les muestra pues que tienen otras opciones con las que pueden tomar otro tipo de decisiones. También en nuestro país, pues uno de los factores que juega un papel importante va a ser la violencia de género y van a ser esas mujeres que están expuestas a la exclusión, a la vulnerabilidad y a la normalización de, uno, pues el inicio de pronto de vida sexual a una edad temprana, y dos, a una dominancia desde el punto de vista de su pareja masculina. Y por último, esta inequidad de género que viene pegado pues de lo último que hablamos, y es que es ese entender el papel de la mujer en la sociedad y en su contexto, y es que en nuestra sociedad colombiana, estas mujeres que están con todos estos factores de riesgo, de pronto ven reducido su papel a ese rol, ¿cierto? Y en la adolescencia que están enfrentadas como a tantos cambios y a y en el momento en el que se empiezan a madurar como todas esas percepciones, de pronto no están en el momento de tomar las mejores decisiones o los mejores o tener los mejores conceptos tanto de su autopercepción como de la percepción de los otros. Entonces, acá en Colombia se enfoca el embarazo adolescente desde los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Recordemos que entonces los determinantes van a ser condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, que van a influir en la salud de las poblaciones. Todas estas condiciones, entonces, influyendo en la salud, van a generar que interactuando entre ellas tengamos una diferente equidad en salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, dependiendo pues de dónde esté ubicada esta paciente o esta adolescente. Por eso, pues esto nos lleva a una comprensión multidimensional del embarazo adolescente, que no es un evento aislado, que no muchas veces va más allá de una decisión de un momento, sino que es el resultado de muchos factores, pues de un equilibrio entre factores protectores y factores de riesgo y de una vulnerabilidad específica que puede tener nuestra paciente. Entonces, partiendo de los determinantes sociales del embarazo, entonces los podemos dividir en determinantes próximos, intermedios y distales. Estos determinantes son muy importantes pues porque van a tener un impacto en estas mujeres. Entonces vemos que en los próximos es muy importante la edad de la menarca, la fertilidad, el inicio de relaciones sexuales de manera temprana, la nupcialidad y el uso no de métodos anticonceptivos. Entre los intermedios ya vemos el proyecto de vida de esa mujer, que tenga un proyecto de vida establecido o no, cuál es su edad, si tiene acceso o no a la educación, qué hace con su tiempo libre, si tiene adecuadas redes de apoyo, cuál es la estructura de su hogar, si tiene en su familia un antecedente familiar de embarazo adolescente, especialmente si su madre fue madre adolescente. Esto es muy importante en estas pacientes, si están sometidas a violencia intrafamiliar, a negligencia, porque encuentran esto como un medio de escapar también de su hogar, y la educación sexual a la que están expuestas. Y los distales ya vemos que son cosas mucho más estructurales, mucho más grandes, que poco dependen de estas mujeres, que van a ser las normas sociales y de género, los valores sociales, la pobreza, las inequidades sociales y la relación y de dominación y subordinación de género que se pueden encontrar estas mamás. Entonces, respecto a esos determinantes, traigo este estudio que realizó Profamilia y Plan Internacional por la Niñez Colombiana, que es un estudio cualitativo sobre los determinantes del embarazo en los adolescentes en Colombia, que denominan como explicando las causas de las causas. Esto
fue hecho a partir de la encuesta nacional de determinantes en salud del 2015. Y eso quiero resaltar unos datos específicos que ellos nos analizan, y es que primero, pues definitivamente en nuestro país el embarazo adolescente es mayor en la zona rural, que vemos que son mujeres que tienen un menor nivel educativo y que están en el quintil más bajo de pobreza, como vemos en esta gráfica. Segundo, los embarazos adolescentes no se dan entre pares en nuestro país. Entre las mujeres de 13 a 19 que ya son madres, la edad del padre de su primer hijo la supera por lo menos 6 años en el 44% de las mujeres. Entonces vemos cómo estas relaciones se dan desde un contexto de completa inequidad. Tercero, la desigualdad, entonces, que vemos previamente, van a generar muchas veces relaciones obligadas o relaciones en las que se puedan dar situaciones de abuso o de violencia intrafamiliar e inequidades hacia estas niñas, ¿cierto? Y más enmarcados en una sociedad que legitimiza este tipo de tratos y este tipo de manejos pues dentro del hogar. Por último, entonces, en cuanto a la edad del inicio de las relaciones sexuales, que como vimos es uno de los determinantes próximos, entre 1990 y 2015 se ha triplicado el porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que tuvo su primera relación antes de los 15 años. Entonces vemos que cada vez tenemos más mujeres que inician su vida sexual de manera más temprana, poniéndolas en riesgo de un embarazo adolescente, ¿cierto? Entonces todos estos factores anteriores se van a complementar y nos generan un grupo de adolescentes y niñas que van a estar expuestas a situaciones de vulnerabilidad social y económica, exponiéndose como un círculo vicioso a más situaciones de vulnerabilidad y dependencia económica que pueden llevar a exponerlas a ella a un tipo de violencia intrafamiliar o a sentirse presionadas para iniciar su vida sexual de vida más temprana, generando pues embarazos adolescentes y generando también niños que van a crecer en esos mismos ambientes de vulneración, continuando como un ciclo que pues por eso veíamos ese factor de riesgo de tener una madre adolescente. Viendo entonces este contexto social complicado en el que estamos en nuestro país, especialmente por ejemplo desde el conflicto armado, traemos este estudio cualitativo que habla sobre la percepción del embarazo adolescente en una zona específica de nuestro país afectada por el conflicto armado en la zona del Valle del Cauca, en el cual entonces incluyen hombres y mujeres que tuvieron su maternidad y paternidad entre los 14 y 18 años. Ellos entrevistan a este grupo, entrevistan también a líderes sociales de la zona y a personal de salud que está constantemente en esta zona. Los dividieron en grupos focales y en entrevistas semiestructuradas. Su objetivo entonces era explorar cuál era la percepción de estos jóvenes y de estos actores sociales sobre las fuerzas sociales y las dimensiones de los determinantes sociales del embarazo adolescente en ese lugar específico, que es la cuenca del río Amaime en el Valle del Cauca. Entonces vemos como un extracto que saqué de una de las entrevistas. Entonces una de las niñas dice que si una niña queda en embarazo, su vida se acaba, si quiere ir al colegio ya no puede, y si tiene el niño, no puede hacer nada de lo que quiere, ¿cierto? Entonces, encontrando cómo vemos que esa es una condición que puede limitar mucho el proyecto de vida de estas mujeres. Ellos finalmente concluyen entonces, después de analizar como las entrevistas que tienen a estas personas, que las condiciones estructurales de vida, las formas de vida aceptadas e impuestas por el grupo social que vimos van muy de la mano de los determinantes de salud pública, afectan fuertemente el proyecto de vida que pueden tener esas mujeres, ¿cierto? Y que es un proyecto de vida que es completamente limitado a los determinantes sociales que sostienen y también a los determinantes económicos. Y vemos como ellos fuertemente en todas las entrevistas mencionan como el término del patriarcado, viéndose ellas como desde un segundo lugar o desde una posición en la que no pueden tomar decisiones. El conflicto armado claramente pues juega un papel en esta zona y en esta área, porque es un factor pues, determinante para la pobreza, para la inequidad, para la falta o para la percepción de ellos de falta de oportunidades. Y finalmente concluyen que necesitan y les falta presencia de acompañamiento del Estado desde el punto de vista de políticas sociales, económicas en salud, que impacten puntualmente a esta población víctima de la violencia, víctima del conflicto, para que así, pues, impactando todos esos determinantes que hay alrededor del embarazo adolescente, se impacte finalmente en el embarazo adolescente. En el mundo, entonces vemos que, pues nos podríamos preguntar si estos determinantes sociales que vemos acá en Colombia también son extrapolables en el mundo o también se presentan en el mundo. Entonces trajimos esta revisión sistemática que busca cuáles son esos factores asociados al embarazo entre adolescentes, especialmente de países de bajos a medios recursos.
Es una revisión sistemática que buscaba revisar la evidencia disponible sobre los factores asociados al embarazo adolescente en estos países. Incluyeron 2 estudios que hablaban tanto de factores de riesgo como de factores protectores, y vemos pues que fueron de diferentes lugares del mundo, de diferentes países, de los cuales uno era cuantitativo y la mayoría eran cuantitativos y 3 eran cualitativos. Entonces, ellos que encontraron que respecto a la educación, en 9 estudios, un nivel educativo bajo o no tener educación o no tener acceso a la educación era un factor de riesgo común en esta población. Vemos, por ejemplo, como para Nigeria, encontrar, pues en el estudio de Nigeria encontraron un OR de 9 con un intervalo de confianza entre 2 y 33. Bueno, acá está. En Sri Lanka de 1.95 con un intervalo de confianza de 1.1 a 3.46, comparando las pacientes que su escolaridad era primaria versus las pacientes que podían llegar a secundaria. También encontramos que la edad del matrimonio es determinante en estas mujeres. El embarazo entre mujeres casadas en la adolescencia versus mayores de 20 años, por ejemplo, en este estudio, tuvo un OR de 2.92 con un intervalo de confianza de 1.27 a 6.79. Y en los factores culturales, entonces, específicamente resaltan la falta de buenos modelos en su hogar y la negligencia a la que están sometidas estas niñas. Y respecto a la residencia, entonces, 2 estudios hablan sobre las adolescentes en zonas rurales versus en zonas urbanas, cómo tienen más riesgo esas adolescentes que crecen en zonas urbanas, perdón, en zonas rurales, como vemos que se corresponde con los datos que encontramos en nuestro país. Entonces, ya hablando un poco sobre el marco legal en el que estamos en Colombia sobre el embarazo adolescente, entonces eso es muy importante entenderlo porque es entender de dónde vienen las normas y los programas que están en nuestro país sobre el embarazo adolescente. Entonces, pues pongo eso como punto de partida, no porque acá se empezó a hablar del embarazo adolescente, claramente pues puede haber muchos antecedentes o muchos documentos en los que se hable o que se siente en partida para hablar sobre el embarazo adolescente, pero con la Constitución del 91 tenemos un cambio en la legislación o un cambio en la Constitución de nuestro país a pasar a un Estado de Derecho, por decirlo así. Entonces, toman muchísima importancia los derechos sexuales y reproductivos. Y esos derechos sexuales y reproductivos partiendo desde los derechos, entendiéndose como un derecho fundamental y entendiendo que hacen parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Posteriormente, en la sentencia de la Corte Constitucional T-440 de 1992, se empezó a hablar de la importancia de la educación sexual, lo que lleva a que en la resolución 3353 de 1993, ya el Ministerio de Educación tome esta sentencia que habla la Corte Constitucional y vuelva la educación sexual de carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Posteriormente, en el 2006, con la ley 1098, aparece el Código de Infancia y Adolescencia. Esto es supremamente importante para todo lo que vamos a ver posteriormente. En este ya se establece que se debe garantizar el acceso gratuito a las adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva a la población adolescente, y que se deben no solo garantizar el acceso, sino desarrollar programas para prevenir los embarazos no deseados y la protección especializada y el apoyo prioritario a las madres adolescentes. Con esto, entonces, tenemos la ley 1236 del 2008 en sus artículos 4 y 5, que modifican el artículo 208 y 209 del Código Penal, que es la ley 599 del 2000, en el que se habla sobre el acceso carnal violento. Cuando esta ley se modifica en el 2008, se denomina acceso carnal abusivo a toda relación sexual con menor de 14 años. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque eso no tiene en cuenta el consentimiento o no de la paciente. O sea, si es una relación sexual consentida, en esta ley ya se considera un acceso carnal abusivo. Que esto termine o no en una condena, pues no es competencia de nosotros, ¿cierto? Ni es competencia, pues ya será competencia de los jueces, de los encargados, pero sí es importante que por lo menos nosotros reconozcamos esto como una violación clara al Código Penal, como un hecho que es punible y como un hecho que debe ser denunciado específicamente a una red, pues que posteriormente vamos a hablar. Y no solo pues las relaciones sexuales, sino cualquier acto sexual con un menor de 14 años. Posteriormente, entonces, en la sentencia C-355 del 2006, pues sabemos que es la sentencia en la que se habla
de la interrupción voluntaria del embarazo, de su despenalización bajo las 3 causales. Recordemos que la tercera causal va a ser cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulos o inseminación no consentida. En estos casos se va a presumir jurídicamente que la niña o adolescente fue víctima de algún tipo de violencia sexual, ¿cierto? Por este antecedente que tenemos previamente estipulado en el Código Penal, por lo cual estas mujeres, estas niñas menores de 14 años cumplen esta tercera causal y pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún obstáculo. Posteriormente, la sentencia T-585 del 2010 reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reproductivo implícito en los derechos fundamentales a la vida digna, y recordemos que este derecho, los derechos sexuales y reproductivos incluyen a las mujeres adolescentes y a las niñas mayores de 10 años, ¿cierto? Entonces, por transigencia, entonces, este derecho también se les debe cumplir. Y muy importante, la sentencia T-388 del 2009 pide removerlos, pues pide no, dictamina que se deben remover los obstáculos para el acceso a todas las mujeres, especialmente pues a las mujeres que cumplen estas causales. Entonces, hasta acá tendríamos que a la interrupción voluntaria del embarazo podrían acceder todas las mujeres menores de 14 años y las mujeres entre 15 y 19 años, pues hablando de la población adolescente que cumpla con alguna de las causales. Bueno, y la resolución 3280 del 2018 nos va a enmarcar, es muy importante porque nos va a enmarcar la anticoncepción dentro de los derechos de salud sexual y reproductiva, que sabemos que son derechos a los cuales las adolescentes tienen acceso, por lo cual se incluye población adolescente menor a 14 años, por lo cual a estas mujeres tampoco se les debe poner obstáculo para acceder a métodos anticonceptivos. En esta resolución, pues cito textualmente, para el caso de menores de 14 años que hayan iniciado relaciones sexuales penetrativas, se debe brindar la asesoría y consulta anticonceptiva, iniciar el método y activar la ruta de atención de violencia sexual, ¿cierto? Se maneja igual que en un embarazo por debajo de 14 años. Pero esto no debe suponer un obstáculo para iniciar el método anticonceptivo, ¿cierto? Entonces se debe activar la ruta, pero también la anticoncepción se debe iniciar también en esta paciente. Como último, pues en esto, entonces traje el comunicado a la prensa de la sentencia C055 del 2022. Sabemos que todavía no ha salido la sentencia como tal, en la cual se declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido, es decir, pues se despenaliza el aborto en todas sus causales hasta la semana 24 de gestación. Suponiendo pues que se van a seguir cumpliendo todos estos derechos y todas estas sentencias que se han estipulado respecto a la población adolescente, suponemos que esta población pues también por esos derechos sexuales y reproductivos que ya se habían estipulado antes, pueda tener también acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin ninguna pues causal. Después de todo esto, que yo sé que suena como un poquito pesado, muchas leyes, es ya decir como lo práctico. Entonces, respecto a los derechos, definitivamente las pacientes adolescentes son sujetos de derecho, tienen derecho a una vida sexual y reproductiva plena. Estos derechos van a estar enmarcados en los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, a la dignidad, por lo cual ellas pueden acceder a una anticoncepción sin obstáculos y acceder a la interrupción libre del embarazo según pues la normatividad que cumplan. La educación sexual va a ser obligatoria en todas las instituciones educativas. Las menores de 14 años, entonces, recuerdo, el Código Penal considera acceso carnal abusivo en todas estas pacientes, por lo cual toda paciente embarazada menor de 14 años debe ingresar a un proceso de restitución de derechos. Entonces, como personal de salud, nosotros debemos direccionar este caso, debemos direccionar a toda mujer embarazada menor de 14 años a por lo menos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ya ellos se encargarán de todo lo judicial de ahí en adelante, ¿cierto? Pero nuestro papel es definitivamente direccionar e iniciar ese proceso de restitución de derechos. Y respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, las pacientes adolescentes pueden acceder y las menores de 14 años cumplen la causal tercera de la sentencia C355. Ya pasando al embarazo, parto y posparto, entonces empezamos con esta pregunta. Entonces, ¿es una población especial? Definitivamente sí es una población especial.
es una población tan especial que tiene lineamientos y protocolos específicos para su manejo, especialmente acá pues, es nuestro país. Entonces, en Colombia, para la atención de las madres y gestantes adolescentes, tenemos dos documentos específicamente. Entonces, tenemos el lineamiento técnico operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, pues del 2017. En esta vemos pues, la atención de todas las madres gestantes, pero se hacen unas precisiones específicas en algunos puntos de esta población. Y tenemos el protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años, publicado en el 2014, que es pues específicamente para las pacientes menores de 15 años, publicado por el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos dos documentos pues se deben complementar y las consideraciones que veremos posteriormente pues van a ser basadas principalmente en estos dos documentos. Respecto entonces en esta población a la atención prenatal, en esta población pues si bien en todas las mujeres gestantes lo ideal sería tener pues iniciar una atención prenatal de manera temprana, sí que en esta población es muy importante y vemos que específicamente en estas mamás hay una tendencia a iniciar tardíamente la atención prenatal. Tienen múltiples barreras. Entonces vemos, por ejemplo, como la identificación tardía del embarazo, pues el diagnóstico tardío del embarazo puede presentarse en estas pacientes, no solo consciente o inconscientemente pues por parte de ellas, por múltiples razones. Entonces, uno, porque van a minimizar la posibilidad pues, de que estén en embarazo. Dos, porque si están muy cercanos a la edad de la menarca, pueden tender a subestimar los momentos de amenorrea y pensar que simplemente es algo normal de su ciclo. Tercero, pues ya desde el punto de vista psicológico, como un mecanismo de negación pues respecto al evento. Cuatro, porque estas pacientes tienen más dificultad para abrirse respecto a su historia sexual, para admitir que tienen o no relaciones sexuales, por lo cual todo esto anterior nos lleva a que en estas pacientes debemos tener un umbral clínico muy bajo para diagnosticar un embarazo, que muchas veces pues no va a ser de competencia de nosotros, pero sí va a ser de competencia de médicos generales, de los médicos pues que atienden a estos pacientes en otros niveles de atención y sospechar en pacientes pues que se presenten con síntomas muy inespecíficos, probablemente pueden que no refieran a menorrea, pero pueden referir sentirse mal, pueden referir síntomas abdominales, distensión abdominal, pues como unos síntomas muy inespecíficos que en estas mujeres, así ellas no admitan haber iniciado una vida sexual, debemos sospechar en ellas embarazo, pues obviamente lo que les decía, tener un umbral clínico bajo. ¿Por qué? Porque esas pacientes pueden tender a tener todos esos mecanismos de confusores. También pueden tener pues, retrasos al iniciar la atención prenatal por el temor a que se revele su estado pues, frente a sus familias, frente a sus compañeros. También pueden no saber ni siquiera a dónde acudir después de que sepan. Pueden tener temor a ser juzgadas. Puede ser por una ausencia de servicios de protección, entonces ellas piensen que no, pues que no tiene razón pues, el buscar ayuda. Y también pues puede ser una falta o una disminución de la introspección de su condición. Respecto a eso, entonces quiero traer un concepto de alfabetización en salud, que es esa habilidad de captar, comprender y aplicar la información en salud que tenemos. Y vamos a ver que un nivel bajo de esta alfabetización en salud se puede asociar con conductas de riesgo pre y postnatales, como el uso de sustancias, la mala adherencia a los micronutrientes, la falta de asistencia a las citas, a la atención prenatal. Y esta alfabetización en las mujeres adolescentes se ha visto que tiende a tener un nivel bajo, especialmente porque el nivel de alfabetización en salud depende mucho de las condiciones socioeconómicas y ese contexto en el que esté la paciente. Otras consideraciones importantes en la atención prenatal, entonces, es el asesoramiento. Entonces, toda mujer embarazada, adolescente, se debe asesorar y se le deben brindar opciones. Entonces, ¿qué opciones tienen ellas respecto al embarazo? Entonces, pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, como lo hablamos previamente, pueden continuar con el embarazo y al continuar con el embarazo, pues pueden decidir asumir una maternidad o dar en adopción al bebé, ¿cierto? Pero esas son opciones que se deben discutir abiertamente con ella, empoderarla también de que ella puede tomar esa decisión y que está en todo su derecho de decidir lo que desee para su vida. ¿Qué tips se dan como para preguntarle a la paciente y para asesorar a la paciente puntualmente en ese grupo de edad? Entonces, preguntarle siempre directamente qué desea saber o qué dudas tiene sobre su estado, ¿cierto? Para buscar empoderarlas de su condición y que ellas sean conscientes pues del estado que tienen en el momento y de las opciones que pueden tener.
Se sugiere también que haya continuidad en el personal, pues estas pacientes son pacientes que les puede costar abrirse con diferentes personas, ¿cierto? Entonces, cuando ya tienen confianza con un profesional en específico, se sugeriría que se continúe con esta persona. Y muchas de estas pacientes, pues al preguntarles cómo se han sentido en esta atención prenatal, pueden referir que se han sometido a situaciones en las que consideran de insensible a la persona que las está atendiendo, ¿cierto? Entonces es muy importante cuando trabajemos con esta población evitar sátiras, ironías, juicios de valor sobre la condición de la paciente, ¿cierto? Que es algo que tristemente vemos y que esto lo único que hace es empeorar el retraso al ingreso de la atención prenatal y también empeorar la adherencia de ellas a la atención prenatal, que pues en ende termina en peores resultados obstétricos. Siempre conocer el contexto del adolescente, si es un contexto rural, si es un contexto urbano, cuál es su contexto socioeconómico y saber cuál es su red de apoyo, si está acompañado por una pareja, si está acompañado por una familia. Muy importante capacitarnos en el manejo de esta población, las personas que estamos en contacto con ella, y no limitar la atención. Entonces sabemos que si esta madre decidió continuar en el colegio o tienen horarios más limitados, entonces abrir espacios que se adapten de pronto a ellas para que se le pueda dar continuidad a esta atención prenatal. Respecto a ginecobstetricia, entonces esos lineamientos dicen que la atención prenatal de esos pacientes en las menores de 15 años por lo menos deben ser vistas por ginecobstetra cada 4 semanas y alternar con el control prenatal, pues con médico general y con enfermería, depende pues del contexto en el que esté la paciente, cada 4 semanas. Entonces, cada 2 semanas estas pacientes se deben ver pues una vez por enfermería o médico general, la siguiente por ginecobstetra y así hasta las 34 semanas en las que el protocolo de atención a menores de 15 años recomienda trasladar a la paciente en la que pueda acceder a un control semanal por ginecobstetricia después de la semana 34. Trabajo social es muy importante en estas pacientes desde el punto de vista del plan de protección que debemos activar con ellas, especialmente las menores de 15 años. El riesgo biopsicosocial es indispensable abordarlo en estas pacientes. Vamos a ver que estos pacientes tienen más riesgo de depresión postparto. Entonces es muy importante que estas pacientes estén en todo tiempo acompañados por profesionales en salud mental. Ellos refieren, entonces, como les decía posteriormente, remitir a esas pacientes a la semana 34 en la institución de mayor nivel en la región, puntualmente a las pacientes menores de 15 años, para la atención del parto, o anticipándose pues a esa atención del parto, que ellas puedan acceder a un hospital mínimo de segundo nivel, pero ellos refieren que en realidad es el mayor nivel pues al que pueda acceder la paciente. Y desde la atención prenatal debe hablársele a estas pacientes sobre anticoncepción, sobre cómo estaban planificando antes de quedar en embarazo, sobre cómo desearían tener su anticoncepción después del embarazo y hablarles del concepto de planificación familiar, empezar a hacerles entender que esto va enmarcado a un proyecto de vida que ellas pueden tener y que pues a pesar del embarazo pueden continuar como teniendo un proyecto de vida propio y que eso no las debe limitar. ¿Qué consecuencias tiene entonces el embarazo adolescente en estos pacientes? Entonces vamos a ver que tiene consecuencias sociales, económicas, en su salud mental y en desenlaces adversos obstétricos. Entre esas consecuencias psicosociales ya las hablamos varias: la estigmatización, el rechazo, la violencia, la deserción escolar, conseguir posteriormente empleos inadecuados, embarazos sucesivos, trastorno por uso de sustancias. Y desde el punto de vista de salud, vamos a hablar de trastornos hipertensivos, de parto pretérmino, de endometritis postparto, de mastitis, de bajo peso al nacer y de morbimortalidad perinatal y depresión perinatal. Entonces, inicio con este estudio publicado en el British Journal de Ginecología y Obstetricia en el 2014, cuyo objetivo era describir el riesgo de los desenlaces adversos en el embarazo adolescente en 29 países. Esto es un análisis secundario de la encuesta de bienestar materno y del recién nacido de la OMS que se realizó del 2010 al 2011. Entonces ellos en total tuvieron 124.426 pacientes. Vemos que tomaron entonces pacientes desde menos de 15 años hasta los 24 años y realizaron un análisis pues diferenciando los grupos de 20 a 24 años, comparándolos con los grupos de menores de 15, de 16 a 17 y de 18 a 19 años.
Desde el punto de vista sociodemográfico, pues quiero resaltar que en estas pacientes con embarazos menores de 19 años era más probable que estuvieran solteras, que estuvieran menor nivel de educación y que fueran nulíparas, pues comparado con el grupo de 20 a 24 años. Entonces, respecto a los desenlaces en el nacimiento en estas mujeres, entonces vemos como la eclampsia tuvo tanto en el grupo de menores de 15 años, de 16 a 17 años y de 18 a 19 años versus el grupo de 20 a 24 años, se encontró mayor asociación. Vemos como todas tuvieron un OR por encima de 1, con intervalos de confianza pues que no atravesaban la unidad. Lo mismo en la endometritis puerperal para los grupos menores de 15 años y entre 18 y 19 años versus los grupos de 20 a 24 años. Para infecciones sistémicas entre los grupos de 16 a 17 y 18 a 19 versus 20 a 24 años. Y sobre desenlaces adversos severos que definían como una mortalidad materna o una condición grave que haya puesto en peligro la vida de la paciente. Respecto a los desenlaces perinatales, entonces encontramos cómo se encontró una mayor asociación con bajo peso al nacer, parto pretérmino y condiciones neonatales severas que definieron como un peso menor de 1500 al nacer, nacer antes de las 32 semanas o tener un Apgar a los 5 minutos menor de 7. Acá vemos entonces esos desenlaces, los desenlaces que tuvieron resultados significativos. Y ellos concluyen que entonces los adolescentes tienen mayor riesgo de desenlaces adversos maternos y perinatales. Y resalto acá como vemos que en la preeclampsia como tal no se encontró pues como una asociación específica con este grupo. Lo resalto porque posteriormente vamos a ver un estudio que trata sobre esto. Entonces, si vemos específicamente en Colombia, si tenemos esos mismos resultados que nos mostró el estudio, entonces vemos cómo se distribuye primero los nacimientos según el grupo de edad de la madre y las semanas de gestación. Entonces vemos cómo definitivamente en esas pacientes, esos bebés que nacen antes de las 37 semanas, el grupo que tiene mayor porcentaje es el grupo de 10 a 14 años, seguido por el grupo de 15 a 19 años y por último las pacientes mayores de 20 años. El porcentaje de funciones fetales durante el parto, vemos que también el grupo que más porcentaje tiene son el grupo de 10 a 14 años, seguido por el grupo de 15 a 19 años. Y respecto al peso del nacido vivo, vemos también que siempre después, antes de los 3.000 gramos, en esos bebés entre 2.500 y 3.000, entre 2.000 y 2.500 y ya menores pesos, el grupo que mayor porcentaje tenía prevalece entre 10 a 14 años seguido del grupo de 15 a 19 años, ¿cierto? Entonces vemos como en Colombia se replican estos resultados de estos estudios y definitivamente vemos que sí hay unos efectos de mortalidad en este grupo de población que debemos tener en cuenta. Este estudio también buscaba como esos desenlaces en las pacientes ya específicamente menores de 15 años, publicado en el Journal de Ginecología, de Investigación en Ginecología y Obstetricia en el 2015, fue un estudio de corte retrospectivo cuyo objetivo fue determinar los desenlaces del embarazo en pacientes menores de 15 años versus las de 16 y 19 años y de 20 a 30 años. En el total fueron 33.777 embarazos repartidos, pues así como vemos, el mayor pues entre los embarazos adolescentes fue el grupo de 16 a 19 años. Vemos que si bien en estos estudios pues se concuerda con las estadísticas en que el menor porcentaje de embarazos adolescentes se dan en menores de 15 años, sin embargo por el impacto que tiene pues sigue siendo muy importante. Entonces vemos como en los resultados, ellos encontraron resultados estadísticamente significativos para aborto, para parto pretérmino y para mortinato, específicamente comparando el grupo menos de 15 años versus el grupo de 20 a 30 años. Este estudio fue realizado en múltiples centros en Tailandia desde enero de 1992 hasta diciembre de 2013. Entonces vemos, estos son los resultados pues, que tuvieron significancia estadística. Entonces vemos aborto para ambos grupos, o sea, menores de 15 años comparadas con de 16 a 19 y 20 a 30 años, parto pretérmino, mortinato específicamente versus de 20 a 30 años, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino. Ellos que concluyen que entonces el embarazo adolescente temprano, que definen como un embarazo antes de los 15 años, va a estar asociado a mayores riesgos de desenlaces adversos maternos, específicamente pues para restricción, parto pretérmino, bajo peso al nacer, hacen como un llamado especial.
Entonces, hasta ahora tenemos claro que el embarazo adolescente sí nos va a aumentar el riesgo de desenlaces adversos perinatales, como el bajo peso al nacer, el parto pretérmino, otros como la endometriosis postparto, y que estas menores de 15 años tienden a estar en mayor riesgo, pues o se ha visto como una mayor asociación con estos desenlaces. Respecto al parto pretérmino, entonces nos podemos preguntar si también se asocia o no a ruptura prematura de membranas. Entonces traemos este estudio realizado en Bosnia-Herzegovina, cuyo objetivo entonces fue comparar la prevalencia de ruptura de membranas pretérmino, perdón, de ruptura prematura de membranas pretérmino y a término entre adolescentes y pacientes adultas. Ellos en total incluyeron 300 pacientes, entre 13 a 19 años fueron 150 pacientes, entre 20 y 35 años 150, y si quieren esas mujeres hasta los desenlaces. Ellos que buscaron entonces dar la prevalencia de ruptura de membranas a término y pretérmino en su población, la cual fue de un 34%, es decir, de esas 300 pacientes, 106 pacientes tuvieron una ruptura prematura de las membranas. Este es el cuadro pues, que ellos nos reportan de resultados. Vemos cómo el grupo de adolescentes tuvo significativo mayor prevalencia respecto al grupo de adultos, y ellos concluyen pues que en su grupo, en su estudio, la ruptura prematura fue mayor en el grupo de adolescentes que en el de pacientes adultas. Obviamente este estudio pues no tiene un peso epidemiológico muy importante, pero esto concluye pues como con muchas series individuales pues que han encontrado esto mismo. Sin embargo, pues podríamos preguntarnos y hacer estudios como con mayor peso epidemiológico que nos puedan llevar a tener conclusiones más importantes respecto a este tema. Respecto entonces a la preeclampsia y eclampsia, entonces como les dije inicialmente, recordemos que ese primer estudio nos mostraba una mayor asociación con eclampsia, pero no una mayor asociación con preeclampsia. Traigo esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 291.247 pacientes a nivel mundial, que se tomaron datos desde 1969 hasta el 2019 en 30 países. Su objetivo entonces fue determinar la prevalencia de la preeclampsia y eclampsia en el embarazo adolescente, considerando características socioeconómicas y la temporalidad. Esto incluyó en total 70 estudios de 30 países con ese número de adolescentes que ya les mencioné. Ellos que encontraron, entonces, reportaron que la tasa de prevalencia de preeclampsia y eclampsia en todos estos estudios incluidos fue de un 6.67%, con un intervalo de confianza entre un 5.8 y un 7.6, y que se encontró una mayor asociación a esta prevalencia en países con bajos y medianos ingresos. Ellos concluyen pues de este estudio que las características socioeconómicas pueden afectar los desenlaces del embarazo en los adolescentes, y vemos que esta prevalencia mencionada, pues encontrada específicamente en este estudio, está incluida pues dentro de la prevalencia mencionada en el Practice Bulletin de la COP de preeclampsia, entre un 2 y un 8% de la prevalencia pues, mundial, mayor a la mencionada y es mayor a la mencionada en la guía de FICO, que mencionan entre un 2 a un 5%. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces nos podríamos llegar a preguntar si en este estudio específico encontraron una mayor prevalencia, o esta prevalencia de preeclampsia, entonces en estas pacientes podrían ser candidatas a tener una profilaxis con ASA. Entonces, definitivamente, pues a la evidencia actual no hay indicación de un inicio de profilaxis en esta población, y no hay guías que tengan esta población como pues que consideren las menores de 15, los menores de 19 años como un factor moderado o un factor de alto riesgo. Sin embargo, pues podemos ver que por el comportamiento pues de los ORs que encontramos en estos estudios, podrían a futuro pues darse más estudios en los que se encontrara verdaderamente una asociación, y que por lo menos en esa población menor de 15 años podría empezarse a considerar como una población por lo menos de moderado riesgo, ¿cierto? Pero hasta ahora no tenemos ninguna indicación de iniciar profilaxis en esta población. Y respecto entonces al parto pretérmino, entonces vemos que sí, todos los estudios son... se me olvidó la palabra. Pues todos los estudios concuerdan en que tienen mayor riesgo de parto pretérmino. Entonces nos preguntaríamos, ¿estas pacientes tienen indicación de hacerle cervicometría en el embarazo o de iniciar otras medidas como progesterona? Y también pues con la evidencia actual no hay pues indicaciones de hacer un uso rutinario pues de ninguna de estas dos medidas en estas pacientes para la prevención del parto pretérmino, pero que sí es importante pues que es un grupo que sí debe tener una mayor vigilancia. Yo creo que de ahí vienen precisamente como todo ese seguimiento estrecho que se recomienda, especialmente en ese grupo menores de 15 años. Ya consideraciones específicas respecto al parto, entonces en menores de 15 años
años. Como les dije en el protocolo, se recomienda que siempre deben ser atendidos en un nivel de mediana y alta complejidad o en el nivel de complejidad más alto disponible. Y entre los 15 y los 19 años, pues se puede considerar según las condiciones de riesgo que se encuentran en esa paciente. Otras consideraciones importantes, entonces, estos pacientes en el protocolo menores de 15 años se recomienda que todo el tiempo estén con un acompañante permanente, inclusive en el parto, que siempre se les debe informar del proceso, o sea, no subestimar que porque son menores de 15 años no nos van a entender o no les interesa saber de su proceso, o sea, a esas pacientes informarlas a ellas, no solo a sus acompañantes, no solo a sus mamás, no solo a su pareja, sino precisamente empoderarlas desde ese sentido. Recomiendan que deberían estar en un área especial, tanto en el trabajo de parto, ¿cierto? Que se debería como instaurar un área especial para trabajo de parto de las pacientes adolescentes y que estas pacientes deben estar con apoyo psicológico durante el trabajo de parto. Por último, entonces, respecto a la vía del parto, no hay recomendaciones especiales sobre una vía de parto específica para esta población. La vía de parto en estas pacientes definitivamente es por indicación obstétrica. En el posparto, entonces es muy importante que esas pacientes van a tener predisposición a infecciones como endometritis posparto, mastitis, infecciones de pronto, pues si tuvieron alguna sutura perineal. ¿Cómo prevenimos esto? Entonces, con la educación y el acompañamiento multidisciplinario, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el apoyo de enfermería, desde el apoyo de trabajo social, desde el apoyo de psicología. Respecto a la vigilancia posparto, muy importante, ese protocolo de atención en las menores de 15 años recomienda una vigilancia mínima del posparto vía vaginal 48 horas y el posparto vía cesárea 72 horas, que creo que es algo pues que no cumplimos o que no se cumple y que es algo importante a tener en cuenta, y esto deriva pues de esas complicaciones que vemos en estas mujeres y porque son mujeres que deben irse para la casa pues con una evaluación de riesgo, con ese acompañamiento y con garantizarles esta educación. Muy importante desde la alta siempre volver a valorar ese riesgo biopsicosocial y de depresión perinatal y anticoncepción, y ahí me voy a quedar un poquito. Entonces, respecto a la anticoncepción, entonces el protocolo de atención, perdón, las RIAs, entonces siempre nos dicen que debemos valorar la intención reproductiva en esas pacientes posparto, indagar sobre los requerimientos anticonceptivos de la mujer de acuerdo con sus necesidades y dirigir la asesoría de acuerdo a las necesidades y expectativas. Y nos resaltan, muy importante, que las adolescentes menores de 15 años van a ser prioritarias en la anticoncepción post-evento obstétrico. Entonces, ¿qué anticoncepción debemos ofrecer a estas pacientes? Entonces, pues el anticonceptivo que se le debe poner a estas pacientes definitivamente es el indicado y el de la preferencia de las pacientes, claramente después de una asesoría que debemos darles. No se recomienda la lactancia ni la abstinencia como método anticonceptivo, y el protocolo de atención nos da como unas 3 líneas. Ellos dicen que la primera línea van a ser los implantes de liberación prolongada, la segunda línea es el dispositivo intrauterino no hormonal y la tercera línea es el progestágeno inyectable trimestral. ¿Por qué? Entonces, bueno, vemos también que esto se une pues a la recomendación del Colegio Americano. Tanto el Colegio Americano como la Academia Americana de Pediatría soportan el uso de los anticonceptivos de larga acción reversibles como una primera línea en la población adolescente por su seguridad, por su efectividad, y dicen que estos deben ser ofrecidos a las adolescentes, a todas las adolescentes, y en general en esta paciente que es un posevento obstétrico se debe ofrecer de manera, pues su inicio inmediato. Y pues ya como otra recomendación que dan es que la anticoncepción ideal entonces debe ser con este dispositivo pues de larga acción reversible y complementarse con el condón como manera de protección a enfermedades de transmisión sexual, especialmente en esta población que puede estar en mayor riesgo de esto. En conclusión, anticonceptivos de larga acción reversible son la primera línea de estos pacientes, son los que debemos ofrecer y son los que pues tienen evidencia tanto como el Colegio Americano, acá nuestra guía colombiana y la Academia Americana de Pediatría recomiendan en esta población. ¿Qué otras intervenciones entonces podemos tener en estas pacientes para prevenir embarazos no deseados y rápidos en las mamás que ya tuvieron un embarazo adolescente? Entonces traje este estudio que su objetivo es evaluar el impacto de intervenciones para prevenir embarazos en adolescentes no deseados y rápidos, o sea, en los siguientes 24 meses desde el primer embarazo. Ellos identifican 14 intervenciones efectivas y comparar entonces el grupo pues, de adolescentes que fueron madres que no tuvieron un embarazo en los primeros 24 meses siguientes y en los que sí. En resumen, pues este es como el cuadro que ellos nos dicen, resumiendo como esas intervenciones que encontraron con evidencia. Sin embargo, pues yo lo resumí en esto y es
unas preguntas que tienen evidencia para promover en esos pacientes y que verdaderamente nos ayudan a prevenir ese segundo embarazo de manera temprana. Entonces, la primera pregunta que debemos hacer a esos pacientes va dirigida a un concepto que es planear sus embarazos y no prevenirlos, ¿cierto? Entonces, a pacientes, en vez de asustarlas con que no pueden volver a caer en embarazo, debemos invitarlas a que empiecen a planear su vida reproductiva, a decirles, primero, hey, vos en tu proyecto de vida quisieras volver a ser mamá de manera temprana, no quisieras volver a ser mamá, qué pensás que pueda pasar en esto, ¿cierto? Porque puede ser algo que ni siquiera ellas se estén preguntando y probablemente en ese momento la mayoría diga que no, pero es importante que le empecemos a abrir ese espacio para que ellas mismas se pregunten eso. Preguntar directamente por ese segundo embarazo y promover, pues de manera sutil, pero esos intentar tener periodos intergenésicos largos, no diciendo porque tienen que tener un periodo intergenésico largo, sino mostrándole las ventajas de tener un periodo intergenésico largo, unido a ese proyecto de vida que buscamos que esos pacientes empiecen a preguntar por el proyecto de vida, no solo porque eso impacta en un siguiente embarazo adolescente, sino porque eso puede impactar desde muchos puntos de vista pues en sus vidas. Como tercero, después de cuestionarla todo esto, es ofrecer ese anticonceptivo de larga acción reversible y mostrarle que ese anticonceptivo es el que mejor se sincroniza o el que mejor la podría ayudar a tener ese proyecto de vida a largo plazo que tiene. Y por último, pues comentarle los efectos adversos que se puede tener y pues ya esperar su decisión, ¿cierto? También se le debe hablar sobre el uso de anticoncepción de emergencia y sobre el uso de condón pues, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y ya para terminar, entonces, algo corto sobre prevención adolescente. Del embarazo adolescente, entonces vamos a ver que en estos pacientes tenemos dos escenarios: la adolescente que no se ha embarazado y la mamá que ya fue una madre adolescente. Este estudio, entonces, es un estudio descriptivo cualitativo del 2021 en Chile. Su objetivo fue explorar y analizar factores familiares individuales asociados a embarazos repetidos en la adolescencia. Ellos hicieron entrevistas semiestructuradas a 20 madres, algunas que tuvieron embarazo repetido y algunas que tuvieron embarazos no repetidos, es decir, en esos 24 meses que las observaban. Ellos encontraron que las mujeres que no volvieron a quedar en embarazo en esos primeros 2 años, lo más importante era que tenían claro un proyecto de vida, y ese proyecto de vida iba motivado por disminuir la dependencia económica que tenían o de su pareja o de su familia. También eran pacientes que contaban con un apoyo familiar que las ayudaban a cumplir ese proyecto de vida, y eran pacientes que en su mayoría habían usado como anticoncepción un método largo reversible. Mientras que las pacientes que habían vuelto a quedar en embarazo en esos primeros 2 años tenían una fuerte presencia de ese rol materno que venía de ese rol de género que les imponía la sociedad, tenían una dependencia económica a su pareja o a su familia. Su familia, en vez de ser un apoyo para ese proyecto de vida que ellas tenían, les reforzaban las ideas de que debían permanecer en ese rol de madres y en general manifestaban menor autonomía sexual y reproductiva, y que no pues, y eran pacientes que no habían preferido el uso del ARC pues, en el posparto. Ellos concluyen que esos 2 años siguientes al parto van a ser críticos para las madres adolescentes y que se deben formular estrategias desde la salud y desde el gobierno, que desde nuestro punto de vista de salud debemos aprovechar cada contacto con estas madres para reforzar los conceptos de planificación familiar, de proyecto de vida y de anticoncepción, no solo en las consultas de ellas, sino en las consultas de sus hijos, por ejemplo. Siempre ofrecer entonces anticonceptivos de larga acción reversibles, y que esa perspectiva de esas mujeres, como vimos, pueden ser diferentes según su historia personal y que van a estar muy marcadas por su contexto social y familiar. En Colombia, entonces, tenemos el documento COMPE 147 y el decreto 2968 del 2010, los cuales determinan que el embarazo adolescente no son responsabilidad de un solo sector y que es necesario un abordaje integral y el desarrollo de programas de manera articulada. Ellos hablan de la intersectorialidad como algo fundamental, del desarrollo humano y proyecto de vida, ese concepto de proyecto de vida que tanto hemos hablado como algo crítico en estas pacientes, que no podemos olvidar monitorizar, evaluar y hacer seguimiento de cómo se está comportando el embarazo adolescente en nuestro país para seguirnos formulando estrategias, y que es importante siempre ofertar servicios en salud sexual y reproductiva con énfasis en la anticoncepción en estas pacientes. Esto es como un resumen de lo que ya les dije.
En resumen, respecto a la prevención, entonces la educación es muy importante, reforzar los derechos sexuales y reproductivos en estas mamás, intentar borrar un poco ese rol de género y motivarlas a que se planteen un proyecto de vida, no solo desde la maternidad, sin juzgar a las pacientes pues, que pueden tener esto como proyecto de vida, motivarles a tener una dependencia económica, y la misma educación en ellas va a ser un factor protector para no depender económicamente de sus familias, de sus parejas. Buscar a que planeen un segundo embarazo. Respecto a ese plan de vida, va más o menos a lo mismo, ese rol de género, la planificación familiar, la dependencia económica. Respecto a la anticoncepción, siempre ofrecer entonces anticonceptivos de larga acción, darles un acceso oportuno y sin obstáculos, prevenir el primer y segundo embarazo, ¿cierto? A estas mujeres que ya tuvieron su primer bebé, ayudarlas a postergar su segundo embarazo y empoderarlas sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y esto es indispensable, pues la intersectorialidad, pues no podríamos hacer esto si no hay políticas que apoyen esto. Entonces, más que formular, porque pues en nuestro país vemos que hay muchas y que hay mucha reglamentación al respecto, es implementar esas políticas, cumplirlos nosotros desde el rol que tenemos, y educarnos como profesionales para atender mejor a estas pacientes. Tenemos un día de prevención del embarazo adolescente a nivel nacional, creo que muchos no lo conocen, es del 24 de septiembre, y en realidad es poca la bulla que se hace también desde el sector público y desde nuestro sector, y vemos que pues, hoy en día por las redes sociales podemos tener muchas maneras de hacer conciencia sobre la prevención del embarazo adolescente. Hay múltiples campañas, está la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, que es un esfuerzo del Fondo de Población de Naciones Unidas y que se hace a nivel, pues, la región andina. Simultáneamente se hacen charlas, proyectos para prevenir, para concientizar, y pues hay múltiples campañas en redes sociales que yo principal objetivo, más que, como les decía, prevenir pues como tal, es empoderar a las mujeres, motivarlas a que tengan un proyecto de vida y que enmarquen sus embarazos en proyectos de vida. Concluyendo, entonces, el embarazo adolescente es un fenómeno social complejo y es completamente pertinente en nuestro momento como país. Requiere una participación multidisciplinaria e intersectorial. Respecto a la normatividad, es importante conocer cómo se regula y cómo se direcciona en nuestro país el embarazo infantil, que es el embarazo en menores de 14 años, tiene unas implicaciones diferentes y se va a realizar un enfoque diferencial en nuestra población. La morbimortalidad nos dice, vemos en estos pacientes que no solo es un problema social, sino que también implica mayores riesgos de desenlaces perinatales desfavorables. Respecto a la anticoncepción, es fundamental en esta población, y los anticonceptivos de larga acción reversibles van a ser la primera línea. Y respecto a la prevención, entonces recordar que debe ser un esfuerzo intersectorial, y el concepto más importante que debemos de repulsar en estas pacientes es de tener un proyecto de vida y de planear su segundo embarazo. Muchas gracias. Doctora Juanita, muchas gracias. Doctora Juanita, muchas gracias. Pero ya está. Doctora Juanita. No tiene volumen. El mute. Doctora Juanita, muchas gracias por tu presentación. Nos ilustraste de una manera muy amplia Bueno, doctora Juanita, muchas gracias por tu presentación, por tu ilustración tan amplia en tantos tópicos que son de gran importancia en este tipo de edades en las mujeres, y lo que implica el cambio de vida cuando se le consigue un embarazo a estas edades, no solamente a nivel de la paciente, sino de su grupo y su entorno familiar y social, ¿cierto? Quiero darle la palabra a la doctora Gina, experta también en el tema,
que sus aportes son muy valiosos. Y luego las preguntas del grupo. No, felicitar a Juanita, me parece que hizo una revisión amplia, ¿cierto? De un problema que no es solo médico, sí. Hace aquí años se concebía el embarazo adolescente solo como un problema social y entonces nos hacía como un quite, ¿cierto? En otras administraciones ya hoy en día pues la percepción ha cambiado y nosotros hacemos parte y tenemos que tener ciertos manejos y garantizar que nuestra atención sea buena. ¿Cómo un médico puede garantizar que su atención sea buena si él va a ver chicas en embarazo adolescente y sabe que tienen tendencia a llegar tarde, ¿cierto? Por la misma forma en que piensan, por sus factores psicológicos, ¿cierto? Y que no la debe devolver, pues él debe hablar con su jefe, llevar una negociación, por ejemplo, y decirle, no, entonces la última hora, déjamela, si llega paciente, para yo poder ver un adolescente, si no, yo hago esto y esto, o hago estas otras cosas. Entonces nosotros tenemos que llevar eso para poder hacer que esto no quede en la nada y que podamos brindar una buena atención y que podamos hacer las cosas como están en el papel. Juan, y yo tengo y doctora, pues también, no sé, sí, yo, no sé, yo creo que no lo entendí como muy bien, pero en la parte donde hablabas de la anticoncepción, que pusiste como la tablita donde decía que si la paciente, yo como médico comprobaba que tenía relaciones penetrativas, que había que activar una ruta, o si ella está viniendo a mí por anticoncepción, que se supone que eso está dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos, yo tengo que activar un código fucsia. No, Pues sí. tienes que y activar la protección como si fuera un embarazo. Un código siempre Ah, bueno, ok, gracias. En realidad es un código fucsia, pero no se activa como código fucsia, sino que se activa como protección, porque aquí ya lleva un tiempo, de superó las 73, todos los 3 días, que tiene uno de la emergencia para poder planear la infección, para evitar la infección, para ella está consultando acá, es algo voluntario, eminentemente voluntario, hay una autonomía a pesar de todas las locuras que tengamos, una mujer de 11, 12, 13, 14 años y sobre todo dependiendo del estrato que tiene un nivel de madurez diferente según los estratos que tenga. Entonces, ella ya está con un compañero, pero legalmente es un acto sexual abusivo, independiente de eso, aunque el otro sea un menor de edad. Entonces, uno no va a activar el código fucsia para llenar todo esto y hacer todo esto, sino lo que más importante es, hay que meterla dentro de un sistema de protección, hombre, porque no es lógico que ella en vez de estar estudiando, mirando su proyecto de vida, esté en este momento consultando para evitar un embarazo. Entonces, tenemos que protegerla y como sector de salud es el momento ideal para poderla capturar. ¿Por qué? Porque probablemente su mamá trabaja, probablemente ella tiene 2 o 3 y probablemente está desescolarizada. ¿Quiénes? Nosotros no la podemos escolarizar, nosotros no podemos acompañarla en su casa, pero ¿quién la puede? El bienestar familiar. ¿Ves? Si yo como menor de 14 años estoy consultando por eso, tengo una mentalidad mucho más sobrada que una que no está consultando y que tiene relaciones ocasionales. Es decir, yo estoy por bien, hombre, lo mínimo que yo tengo que hacer como personal de salud es, vamos a hablar con la trabajadora social y comunicarme con bienestar familiar porque esta niña me está pidiendo una ayuda para no embarazarse, pero está teniendo esto, entonces vamos a trabajar en un contexto social familiar que nosotros no alcanzamos. O sea, estoy de acuerdo con Gina, nosotros nos acaban de pedrada acá, sobre todo por los trabajos que se empezó a hacer desde el grupo cualitativo. Hay unos trabajos bellísimos a partir de la Cuesta, aquí en Antioquia, después en Bogotá sobre el embarazo en adolescentes. Y son muy bonitos,
pero siempre nos echaban la pedra porque decíamos que los médicos solamente pensábamos en la anticoncepción, pero tenemos una realidad, es un embarazo no deseado, o a veces es un embarazo deseado o buscado para un relevo de autonomía, porque es que eso también entra de un contexto, o sea, yo estoy sojuzgada en mi casa, me están maltratando, yo ya como mamá, como él, ya soy una cosa distinta y tengo una visión en sociedad diferente. Entonces, son demasiadas cosas que se le van a uno de las manos y uno tiene una consulta que desafortunadamente, en el mejor de los casos, nos da 40 minutos. Pero la mayoría de las veces, inclusive a veces hasta en el corredor, que se la pilla uno y dice, ¿usted por qué no vino al control? Venga, vámonos por acá y nos devolvemos con ella un rato. Ah, no pude porque tal. Hay que tenerle toda la paciencia del mundo. Pero recuerden una cosa, es que ella ya tiene una autonomía sobre su cuerpo distinta. O sea, yo ya tengo un pensamiento distinto y una visión de futuro distinta. Entonces, hay que ayudarle. Entonces, por eso es que siempre que venga por consulta, para control, para anticoncepción, sea traída por la mamá, sea por el que sea, así sea obligada, hay que activarlo a veces para poderle brindar una serie de mecanismos que ya poquito a poquito se han ido construyendo como país dentro de esta realidad social. Me preocupa muchísimo. ¿Cuándo fue que salió en el colombiano la noticia del incremento en el embarazo en adolescentes? Fue la semana pasada. O sea, esto está disparado probablemente por las consecuencias de la pandemia. Acuérdense que se desescolarizaron, acuérdense de que hay tiempo libre, hay una cantidad de cosas y hay un desempleo brutal. Entonces, nosotros como sector tenemos que ayudar. Entonces, cada que venga una muchachita de estas, hay que preguntarle soterradamente o abiertamente una serie de factores para poderla meter dentro de toda una perspectiva. Hago un comentario con relación a lo que te llamó tanto la atención, eclampsia y preeclampsia. Fíjate que la adolescente, el primer ítem que tiene es de preeclampsia y es un factor protector. Claro, fíjese, le verá que tiene intervalo y se corre para acá. ¿Por qué? Porque es joven, porque es un pero siempre el primer embarazo es un factor de riesgo tremendo para la preeclampsia. Y en la eclampsia juegan una serie de factores relacionados a la edad de la mujer, al tipo de construcción que ha tenido y obviamente a no ir a un control prenatal a veces. Entonces, a pesar de que hay un juego ahí, en realidad sería como protector y las abuelas de nosotros, las bisabuelas de nosotros, los muchachitos los tenían en estas edades. Como país, como sociedad construimos y ya lo estamos prolongando. Pero en realidad es un factor complejo, porque por un lado es la primipaternidad, la primera gestación versus la mujer tan joven que se está enfrentando a un embarazo. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta es que uno debe activar ese código fucsia, pero muchas veces ese código no alcanza a ser tan efectivo porque podemos estar trabajando en cualquier lugar de Colombia, en cualquier municipio, en cualquier pueblo pequeñito y realmente nosotros, cada uno desde el nivel donde estén ustedes como médicos ejerciendo su profesión, ustedes serán los códigos fucsia para educar a estos pacientes, porque por mucho que tú les digas, estos muchachos no ven la magnitud de lo que implican en el problema que están. Entonces, tenemos que intervenir desde varios aspectos. Uno, pues obviamente cuidar muy bien su control prenatal en los que están llegando a su control prenatal. Dos, educar a la familia alrededor de ellos para que se empoderen y protejan a esta niña o estos jóvenes, porque muchas veces va a ir la mamá y la niña, rara vez van acompañados del amigo especial, se desapareció por arte de magia en su totalidad. Después de que tienen ese bebé, si no hay una educación en la planificación, esa niña regresará rápidamente en embarazo. Entonces, tenemos que enseñar planificación familiar, ojalá la de larga, cierta duración, que es la que siempre promovemos, que nos dé esa protección por lo menos 5 años. Y lo otro importante, educación en el conocimiento, es decir, que estudien, que se preparen, porque si no vamos a perpetuar este nivel social, ¿cierto? Y niñas pequeñas con 2, 3 y 4 hijos y la pobreza. Entonces hay que educar también en eso, muy importante, y eso lo tenemos que hacer todos los que estamos aquí presentes.
Doctora, tiene la palabra. Doctora, primero quiero felicitar a Juanita, sinceramente, a mí en lo personal me parece que es un tema supremamente importante porque es que desde eso va de los problemas que nosotros en un futuro inclusive tenemos en obstetricia, que tenemos grandes multis que empiezan su vida sexual desde muy pequeñas. Y lo otro, quería pues como hacer énfasis en algo que hizo Juanita, es en la parte de la prevención, que si bien ella pues hizo el enfoque de la materna, que ya es adolescente, que ya no llegan embarazadas, el hecho de que ella diga que realmente las mujeres están iniciando vida sexual desde una edad tan temprana, nosotros nos tiene que hacer prender las alarmas y hablarles de sexualidad a estas poblaciones. Pues yo sé que nosotros pensamos como no, es que es muy niña y no se les habla de sexualidad por el tabú que se tiene de pronto en las familias y pienso que eso es muy importante hablarles del tema abiertamente porque ellas hoy en día tienen acceso a eso desde los medios pues, de internet y todo de manera muy fácil. Y el medio de comunicación, la forma de informarse de ellos es ver Instagram, ver Facebook y tal vez la información que ellos cogen de esta red no es tan, pues, tan verídica y nosotros tenemos la posibilidad de hablarles como una certeza y explicarles a ellas desde muy chiquitas y a las familias. Entonces usted puede coger, digamos, una mamá que tiene una adolescente, o sea, me digo una mamá de 25, 26 años, pero su hija tiene 14, 10 años, el hecho de que usted la eduque a ella también está haciendo una cadena de educarla a ella abajo. O sea, usted explicarle la parte de planificación, también es explicarle a ella desde chiquita. O sea, pregúntele, usted tiene, usted, o sea, la misma atención que usted le hizo a ginecobstetricia a esa paciente es como volvérsela a hacer a la chiquitica. Y eso es una manera que nosotros podemos impactar. Y no, te quería felicitar, la verdad me parece muy chévere. Y la otra pregunta que le quería hacer a la doctora Clara, ya que va a tomar la palabra, es, no sé si de pronto las pacientes que son más pequeñas, no, con respecto pues como a la activación de lo que hablábamos ahorita, y es que bueno, yo lo hablo de pronto de mi experiencia, es que de pronto cuando son tan pequeñas les da mucho susto acudir al sistema de salud como hablar de ese tema por miedo a que las juzguen, y entonces que ellas vayan en busca de planificación, no sé si de pronto ya la entrada asuste más y eviten que ellas vayan. Pues como, ¿por qué no? Entonces, si vos me meten en un programa, entonces... Sí, por eso era que le estaba pidiendo la palabra a la doctora Adriana. Hay este programa que nosotros estamos, lo que yo llamo la salida a la vereda, que es acá en Villa del Socorro. Hay un día que es clínico, pero hay 3 o 4 días que son en parte de algo que se llama en los colegios, en no me acuerdo, es como, no, es persona sana, ¿cómo es que se llama el? Bueno, joven sano, exactamente. Y la idea es que ustedes, jóvenes, son pares de ellos. Nosotros los que estamos ya para el otro lado, no somos pares de ellos. Entonces, lo que hemos pretendido con la ida a los colegios, con estar ustedes con la Facultad de Psicología y con todo esto, es que ellos construyan un proyecto de vida, que los vean a ustedes hablando de planificación. Cuando nosotros íbamos, o a mí me tocó, de pronto a María José le tocó conmigo ir a San Pedro o ir a la cárcel donde las niñas estaban detenidas. Nosotros nos marginábamos los que estábamos adultos con ellos, los dejábamos a ellos, porque en ese pareo ellos alcanzan a ver un proyecto de vida distinto. Eso lo tienen que aprovechar. ¿Por qué? Porque ella se va a sentir aporreada con cualquier cosa que le digan, pero cuando ya los ve hablando a ustedes con el mismo argot y ve una cosa diferente, algo que yo puedo hacerlo como proyecto, eso nos ha servido muchísimo como para poder mejorar la calidad de la atención. Entonces, se trata siempre, idealmente, que la persona que esté haciendo no solamente ese control, hay el de niños, de personas, ahí siempre me olvida el nombre, vaya es de las personas más jóvenes de la institución, para tratar de lograr hacer eso y para hacer los andamiajes de articulación intersectorial. Doctora Gina, muchas gracias, doctora Clara. No se escucha. Siempre, y fue reconocido por la Academia Americana siempre, usted tiene una línea que usted ya le está viendo, porque tiene un plan que ya va a menstruar o que ya está menstruando, usted debe, o sea, es un punto de práctica clínica, es decir, debe de tener un momento en la consulta donde usted le diga a los papás, bueno, ya hemos conversado, porque generalmente hablan la
Y lo que hablamos acá, en el segundo paso, es confidencial. Nadie lo va a hacer. Tu mamá haya pagado los 250.000 pesos de esta consulta. Siempre hay que aclarar eso. ¿Por qué? Porque los otros ya se sienten la confianza, se sienten blandito de que va a poder contar las cosas. Y si usted encontró que era una menor que está teniendo relaciones sexuales de 13 años, usted le debe decir, bueno, yo te voy a comentar que esto lo que dice la ley es esto, debemos de comer eso, una razón para eso, plano a ella. Yo tengo una pregunta, me parece y yo, entonces, de 14 años, yo voy a activar un proceso de código cookie. Eso no es como contradictorio contra la privacidad y a la pero igual no vamos a pasar en ICBF y tú activas tu licencia. Eso no es como Las balas. Pero vea, El menor o mayor de 18 años, ¿cierto? Si es un padre que tiene de la misma edad, ahí usted le da la salida que, por ejemplo, tiene 13 años y el novio tiene 13 a 14, exactamente 15 años, ahí no hay ningún delito, ahí simplemente lo que se debe de hacer, ¿cierto? Si usted no quiere hacer es hablar con la mamá, ¿cierto? Y hablar de que eso se está dando, ¿cierto? Y ya después de ahí, entre los 14 y los 18 años, aunque no siga siendo un delito, un menor de edad, sí debe de darse un estatus de evaluar bien qué está pasando. Eso hay que debatir. Eso no es tan fácil. Esto no es Que llega un menor de 14 años y no tienen claridad absoluta en si está abusado o no abusado, ¿ustedes qué hacen? Desbaratan el mundo llegando a poder como aclarar las cosas. Que es muy parecido. O sea, un momentico, esperen un momentico. Lo que pasa es que lo están tomando como que yo la cojo así y me la llevo para que no. O que llamo un policía. No, no es así. Mire, es que es una niña de 14 años. Es que entiendan, debajo de 14 años, moralmente hablando, a partir de 14 años yo ya tengo una estructura moral en la cual yo tengo una capacidad completa y casi igual a la del adulto, porque hay cambios de todas maneras en la moralidad. Pero por debajo de 14 años tenemos que tratar de ayudarle a esa niña. Y a veces somos el único sector que le puede ayudar. Entonces, no es que usted vaya a romper un secreto profesional así, pues, ya, y me voy, y armo el desbarajuste, no. Miren, las mujeres, las niñas de 11 a 14 años entienden. No empieza a hablar con ella razonablemente, empieza a decirle y le dice lo que está diciendo la doctora Gina. Mira, en Colombia tenemos la forma, no lo pongan como la norma, sino la forma de ayudarte a ti, porque tú en este momento debes trabajar por un proyecto de vida y en este momento tienes un riesgo alto de un embarazo porque estás teniendo relaciones sexuales. Miren, las niñas no son así, pues así como si les pudiera eso. Es en ese constructo de una consulta que no es de 15 minutos ni de 10 minutos, porque inmediatamente eso se presenta en el tiempo, ustedes deben hablar con otras personas que la pongan en una red segura y que le empiecen a ayudar. Entonces empieza usted a analizar, ¿por qué estás teniendo relaciones? ¿En qué tiempo? ¿Tu mamá está contigo? ¿No está contigo? ¿Y por qué no está contigo? Por tal cosa. Empiezas porque no estás yendo al colegio. Porque no tengo tal cosa. Entonces, uno empieza a captar todas esas cosas alrededor en las cuales le dicen a uno por qué la niña está teniendo ese inicio tan precoz de actividad sexual y podemos ayudarle. Eso no es que vamos y venga, vamos a... No, ni riesgo.
Acuérdense siempre que yo tengo que proteger. Porque por haber la práctica, eso es como contraproducente en cuanto a la cercanía de la adolescencia para prevenir realmente un embarazo. Bueno, qué pena con todos, porque este es un debate largo que no lo terminaríamos en aras del tiempo, de las responsabilidades. Doctora Juanita, muchas gracias por tu presentación. A todos por estar presentes.